Hola, ya está. A ver, espera, todavía no. A ver, habla. No, no, está muy mal esto. A ver, habla. Espérame. Sí. Ay, no, qué pena, qué vergüenza. Solamente yo me estoy escuchando, pero ahorita lo cambiamos. A ver, permíteme un momento. Les ofrezco una disculpa de antemano por estos problemas técnicos que hemos estado teniendo últimamente. A ver, permítame un momento. Audio no se escucha. Estamos tratando de Ya resolver. estamos. Ya. Ya estamos, ahora sí, ya nos escuchamos, mi querido. Sí, perfecto. Ya estamos en otro programa más de Fotos, Reporteros MX y Periodistas Unidos. Hoy es 28 de octubre de 2020. Alejandro Meléndez aquí en la Ciudad de México, en Coyoacán. Y mi querida Karina Álvarez, ¿cómo vas allá en la colonia Doctores? Muy bien, muy contenta, pues muy relajada porque hoy tuve así un masaje bien padre que me ayudó mucho a la cuestión de la relajación, entonces tranquila, muy bien. Mi querido Jorge Meléndez, ¿cómo vas allá en Atlisco, Puebla? ¿Cómo están las cosas allá? Pues, Espérame que... ¿qué es esto? Ajá, ya vas, ¿Qué mi es querido. eso? ¿Qué es eso? Pues decían que iba a caer una tormenta muy grande en Puebla y está todo tranquilo. El meteorológico, como siempre, tiene mediciones extrañas, igual que la pandemia. Así es de que ya no sabe uno qué hacer, si creerles o no creerles, aunque vemos que en Francia ya la cosa se puso complicada y en Alemania igual. Así es, y justamente con eso también España, Alemania son las dos ciudades que próximamente ya están cerrando. Mientras tanto, Andrés Manuel López Obrador dijo que, bueno, pues que él no respeta estas cuestiones de que se cierre. En la mañanera del día de hoy mencionó que son sistemas autoritarios cerrar todo. Entonces, ¿cómo ves esto, mi querido Jorge Meléndez? Pues que no son sistemas autoritarios, son sistemas de salud. ¿Cómo vas a abrir bares, restaurantes, cafeterías? La señora Merkel, que a mí me parece una persona muy abusada, a pesar de que es derechosa, ha dicho que va a tener cuarentena y nuevamente, y les van a dar lana a los que se queden en casa y ellos no tienen tantos problemas. Entonces, si ellos pueden hacerlo, yo no creo que sea autoritarismo eso. Autoritarismo es el que hicieron unos tipejos cerca de Toluca, una fiesta con 5 bandas y todo lo demás. Y Fíjate luego que la dice, mortandad está a flor de piel. Y ya vemos que en la Cámara de Senadores y en la de Diputados, por sacar adelante las leyes, pues están muriendo gente por aquí, gente por allá y se está infectando todo el mundo. Fíjate que sí es Hasta, cierto, George. Perdón que te interrumpa, tengo un ¿no? conocido que es asesor de un diputado de ahí, bueno, de uno de los diputados de ahí, y de Morena, y hoy hablé con él y me platicó que se infectó y pues están ahí en la Cámara de Diputados, ¿no? Fue ahí donde agarró el virus, o sea, la verdad sí está terrible, ¿no? De hecho, hoy Pues fue fíjate, la sí, es primera que sesión los y tal. hacen ir a Ajá. fuerzas y entonces están ahí pegados como sardinas y se infectan, aunque no quieran. Bueno, hasta Mario Delgado ya tiene COVID y hasta la señora Sheinbaum Josefina Sí. Vázquez ya Mota tiene. dio hoy también Ujú. positivo en COVID. Y Así bueno, es.
justo dijo Andrés Manuel López Obrador, yo lamento que esto se esté aplicando en Europa, ni en los peores momentos de Europa habían esos toques de queda y todas esas medidas. Claro que para un conservador eso es, para decirlo coloquialmente, es mole de olla, eso les encanta, les fascina. Pues esas fueron las declaraciones en la mañanera de Andrés Manuel López Obrador, que por cierto también mencionó que, bueno, no habrá, prohibirá la subcontratación laboral, las famosas outsourcing, y pues dijo que van a reformar todo esto de las outsourcing y que no va a permitir que las empresas pues contraten mediante outsourcing. Recordamos también que el gobierno federal pues contrata muchas veces por outsourcing, entonces tenemos Oh, que ver que también se haga en el gobierno federal, pero ¿cómo ven ustedes, mi querida Cari y Jorge? Pues fíjate que yo creo que va a ser un impacto para las empresas, porque justo las outsourcing lo que les da a las empresas es como esta posibilidad de poder contratar sin tener que, más bien, quitándole un poco más al trabajador de su salario, justificándolo como para despensa, como por puntualidad, como bonos de cosas, ¿no? Entonces, o sea, hay una situación ahí como bien interesante porque sí le quita responsabilidad un outsourcing a un patrón. Entonces, ahora y muchos, digo, hablando de medios, muchos medios en los que yo he estado, entre ellos el Universal, el Heraldo en su momento, hicieron el cambio de outsourcing, ¿no? Entonces, pues yo creo que sí va a ser un rollo porque van a tener que voltearlo, ¿no? ¿O cómo va a estar ahí la cosa? ¿Qué va a yo hacer? creo que es una medida muy atinada, pero va a ser más costoso para el gobierno, para las empresas, porque, por ejemplo, en Radio Educación, que yo trabajo, el servicio de limpieza, el servicio de vigilancia y otros servicios más, no sé cuáles, los hace gente externa. Entonces ahora lo va a tener que hacer gente afiliada al sindicato. Incluso en esta pequeña empresa Radio Educación, empresa gubernamental, hay 3 sindicatos, pero bueno, pero va a tener que afiliarse a uno. Y eso le va a convenir al empleado porque va a tener posibilidades de jubilación, de seguro social y de Infonavit, cuando menos. Ahora los cuates que trabajan en outsourcing no tienen nada más que su salario. Eso lo llamaba hace muchos años Valentín Campa los pelones. Decía que en ferrocarriles estaban los ferrocarrileros y otros que le decían los pelones porque recibían solamente su sueldo quincenal pelón, sin Ujú. ninguna prestación. Yo creo que es una buena medida, pero se va a meter en una bronca con muchas empresas, incluso con, como tú señalas, Alejandro, con secretarías de Estado que tienen mucha gente por outsourcing, ¿no? Por ejemplo, ¿quiénes? El Seguro Social tiene una bola de gente por outsourcing. Y entonces eso va a elevar la nómina del Seguro Social. Tenemos para pagarla, bueno, quién sabe. Lo que sí le va a convenir es que la gente pueda tener cuando menos las mínimas prestaciones en un sistema en donde a veces no cuenta para nada más que con su quincena o mensualidad fija y que no alcanza para llenar las necesidades de la familia. Entonces son los pros y los contras, que es muy interesante. Si van a hacer eso, pues la economía mexicana tiene que crecer terriblemente más de lo que está creciendo ahora. ¿Cómo hacerle? Pues ahí está el señor Arturo Herrera, que nos diga, que por cierto dijo una cosa sensata dentro de algunas cosas insensatas que incluso lo ha refutado López Obrador, dijo que el sistema presupuestal está basado en la época de Felipe Calderón. Y es cierto, ahí se cambió
y entonces ahora los gobernadores panistas protestan por lo que antes ellos aprobaron, lo que nos da idea que los políticos no tienen memoria, Ujú. tienen intereses inmediatos y se acabó. Así es. Y bueno, también hoy hablando ahora en materia de periodismo, la CPJ, el Comité para la Protección a Periodistas, denunció el lento avance de la justicia en los asesinatos de periodistas en este informe 2020, pues sobre todo en países como México, Pakistán y Filipinas, mencionan que hay un lento avance para poder resolver los asesinatos a periodistas. Yo diría que hasta un nulo avance, como es el caso de México. Y bueno, pues estas son las cosas que mencionan en este informe la CPJ y que está en el portal de Periodistas Unidos. Y hablando de periodistas, ahora sí les voy a mencionar esto que dijo Loret de Mola, Carlos Loret de Mola, que finalmente mencionó que cometió un error, pero que él no estaba enterado que todo lo que hizo fue un montaje. ¿Cómo ven ustedes? Ah, caray. ¿Qué parte de todo lo que Pues, hizo? pues miente Loret de Mola, yo se lo digo desde aquí, porque el reportero que ahora se me olvida el nombre, que estuvo Ujú. destacado en esto, yo lo entrevisté y él dijo que Loret de Mola sabía todo. Una encargada de producción de Loret de Mola, que tampoco Ujú. recuerdo su nombre, que entrevistó Carmen Aristegui, dijo que incluso le dijeron a Loret de Mola, pare esa grabación, pare, ya salga del área, y Loret de Mola no hizo caso. O sea, es un mentiroso Loret de Mola, igual que su padre, que luego lo andamos refutando y dice, ay, pues es que yo no sabía que había otro Jorge Meléndez, nada. Me parece que hay elementos desde hace muchos años sobre el asunto. Y lo más grave, si el señor Loret de Mola dice que no mintió, ¿por qué cuando menos no pidió la libertad de Israel Vallarta, que tiene 15 años Claro. en cárcel, siendo, si salió Florence Cassés, debió de salir Israel Vallarta y otros más que están en la cárcel? Y ni siquiera se refirió a este ciudadano mexicano que lleva 15 años en el bote sin que su juicio lo haya ni condenado ni exonerado. Es decir, es parte de esta justicia mexicana irreal que tú puedes estar años y años en la cárcel y no saber por qué te detuvieron, sino simplemente te meten al bote, te tienen ahí y que tienes tantas denuncias y no sé qué, no te presentan pruebas y puedes estar una eternidad en el frescobote. Yo quisiera ver a Loret de Mola en los zapatos de Israel Vallarta. Yo creo que hay que defender a Israel Vallarta y a sus compañeros por este caso siniestro que hicieron en combinación Televisa y TV Azteca con Genaro García Luna. Así es, tú como ves, mi querida Cari. Bueno, pues es que yo sí creo que como periodista, pues sí te das cuenta también de esas cosas. No creo que haya sido una cuestión, porque además estamos hablando de un caso muy fuerte, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay mucho de por medio y pues definitivamente tendría que haberse sabido y pues ni modo, a ver qué pasa, ¿no? O sea, ¿qué te digo? Otra más. Así es, y bueno, también de lo que ha movido esta semana, mi querido Jorge Meléndez, en toda esta información, pues es la condena de Kate Rayner, fundador de la secta, Ujú. esta Nexus, y que está con 120 años de cárcel, pero bueno, recordemos que también estaba el hijo de Carlos Salinas ahí metido y en México no se ha movido nada. Todo parece que Bueno, nada no más ha sido en solamente, Estados Unidos con este documental que sacaron, pero aquí no pasa nada. Ahora sí dime, perdón, mi querido Jorge Meléndez. no, no, está bien. Hoy saca un artículo muy bueno Carlos Push, donde dice que
el encargado de la ética de Nexum era Carlos Salinas Ocelli, quien tenía, por cierto, a su mujer Ludvika Paleta metida en el secta. Pero una de las más importantes que estaban en el quinto nivel de Nexum era Rosa Laura Junco, Sí. la hija de Alejandro Junco. Y también estaban metidos ahí varios personajes, ahorita te digo porque yo hice una nota sobre esto y tengo aquí los datos apuntados. Estaban metidos, aparte de Rosa Laura Junco, una hija de, el hijo de, la hija de Alejandro González Anaya, ex secretario de Hacienda, Loreta y Caro Garza de Monterrey, del grupo famosísimo de Monterrey. Estaba un señor Arreola, en fin, hay como una veintena de mexicanos de alto nivel metidos en la secta Nexum y aquí no les han hecho nada. Incluso hay un video en donde Ranieri quiere que Carlos Salinas sea presidente mexicano en 2018. A él lo agarraron antes de las elecciones y ya andaba candidateando a este muchacho. Y en México no pasa nada, en Estados Unidos le dan 120 años a este cuate Ranieri, y en México Kate Ranieri, y no pasa nada. Y hay testimonios de muchas muchachas violadas, y hay, eso sí, en Televisa, un video de cómo marcaban en el muslo a las preferidas de Kate Ranieri con las iniciales KN. Entonces, es un escándalo esto, y en México pareciera que estamos ajenos, que como si viviéramos en Albania y no supiéramos nada de un asunto en el que estuvieron metidos también una hija de Vicente Fox y muchos más. Así pues, Fíjate, creo que hay que seguir esta pista. Fíjate que eso es está bien interesante, George, porque sí es cierto, o sea, es nuestro país vecino, para muchas cosas sí estamos súper cerca, pero para esta situación de abuso sexual, en donde simplemente porque hay nombres de personas con poder y dinero, pues simplemente no se toman las cartas en el asunto como deberían. Y pues yo no sé si Estados Unidos también vaya a solicitar esa investigación, ¿no? Que no sé si estaría también en su derecho de hacerlo para pues encontrar toda la cadena de los que están acá en México, ¿no? Así es, porque esta niña, Rosa Junco, tiene dos casas valuadas en millones de dólares, muy cerca de Albany, donde tenía su centro de depredación, no de superación personal, de depredación el señor Ranieri. Con esta idea de la superación personal, han hecho un verdadero negocio muchos, y algunos hasta una delincuencia con mujeres y hombres. Y esta Claro. muchacha de Junco antes estuvo con los legionarios de Cristo, de el kinder a la preparatoria, estuvo en una escuela de los legionarios de Cristo. Y luego en Reforma nos dan clases de moral en los Fray Bartolomé, ¿no? Pues, ¿cómo puede uno dar clases de moral siendo que ha estado metido en una serie de cuestiones totalmente calientes? Pues sí, yo creo que se tiene que investigar esto. También está por ver los lazos que tenían con la familia Levarón y el movimiento Paz con Justicia y Dignidad, que también ahí parece que financiaron uno de los documentales. Entonces todo eso, bueno, se tiene que investigar a fondo para saber quiénes son los responsables de todo esto. Pero bueno, ¿qué creen que el día de hoy feligreses mexicanos desafiaron el COVID? En el día de San Judas Tadeo, dicen, Chántala. venimos sin miedo al COVID, dijeron los feligreses, y bueno, las fotografías que vimos
de Sashenka Gutiérrez de la agencia EFE, pues vemos esta iglesia de San Hipólito Ujú. llena de feligreses. Yo creo que pues volvemos a lo que estabas comentando, mi querido Jorge Meléndez. Yo creo que es más terrible, necio y de derecha estar haciendo todas estas cuestiones porque finalmente se pueden contagiar todos. Y recordemos que si no quieren que regresemos a las casas, pues tenemos que seguir participando todos para no hacer este tipo de actos. Oye, pero también, o sea, ya no estamos lejos de las 100,000 muertes. Hoy alcanzamos las 90,309 con más de 906,803 casos de contagios. Entonces, o sea, yo creo que la situación, como bien lo hemos platicado, o sea, aquí la curva nunca se ha aplanado y nunca tampoco han bajado los contagios. Entonces, la verdad es que yo no sé ustedes, pero yo por lo menos en estos 2 días me he enterado bueno, la semana pasada, entre esta y la semana pasada, me he enterado de 4 personas cercanas que conozco, que están contagiadas, ¿no? Y son personas jóvenes que no tienen ningún padecimiento ni enfermedad subyacente y que entonces ahí es cuando dices, híjole, digo, afortunadamente están saliendo ante la enfermedad, no están siendo internados y ese tipo de cosas, pero eso te habla de que el virus sí está fuerte y de que bajar las medidas de seguridad empeora la cosa. Entonces yo sí soy de la opción de que si hay que regresar a las casas, pues hay que regresar a las casas, ¿no? No hay de otra. Y fíjense que ayer una muchacha, Catalina Pérez Correa, que es investigadora, no sé si será hija de Fernando Pérez Correa, dijo que a ella le dio COVID desde hace meses y que no ha podido quedar, bueno, ya salió Sí. de la enfermedad, pero que no ha podido quedar bien, que sigue Ujú. con síntomas de cansancio, de dolor de huesos, de dolor de cabeza y demás. O sea, no es una enfermedad que se cure como una gripe y luego, que decían antes, échate unos tequilazos, unos limones. No, es una enfermedad realmente peligrosísima y Sí. con una secuela muy grande. Por lo tanto, con los que les ha dado COVID, pues que tengan cuidado y sigan protegiéndose porque no han salido totalmente del asunto. Según dicen, no solamente esta muchacha, sino algunos especialistas, que es una enfermedad que dura mucho tiempo para eliminarse. Así es, George. De hecho, un estudio español dice que son más de hasta 3 meses, perdón, que todavía el virus puede permanecer en el cuerpo. Tal vez no eres tan contagioso en esos 3 meses posteriores de que tuviste la enfermedad, pero eres vulnerable y sigues teniendo el bicho, que es lo que provoca todo este cansancio. Y fíjate que a partir también de todo lo que he leído, pues he hecho ahí como unas anotaciones porque me parece muy interesante y de las personas que se han contagiado con las que he hablado, que las secuelas que les quedan después de haberse contagiado, y una de las principales es justo lo que dijiste, el cansancio extremo, pero de un momento para otro, que de repente es así como de, ah, caray, y justo sienten este asunto de que es probable que les haya regresado. Otro es que les queda como una medio paranoia o algo así, que sí es como no sé, algo mental, yo creo, no sé qué sería, pero me he dado cuenta que sí tienen como que ese tipo de situaciones, ¿no? Entre otro, un par más ahí que he visto, que ya luego les compartiré. Sí, y por cierto que tenemos esta nota en Periodistas Unidos, pues una universidad inglesa hizo un estudio y dice cuál es el costo cognitivo del COVID. Cerebros de algunos pacientes podrían envejecer hasta 10 Sí. años. Y la gente que se recupera del COVID podría sufrir impactos significativos en las funciones cerebrales y en el peor de los casos la infección se ha asociado a un deterioro mental equivalente a 10 años de envejecimiento del cerebro, advirtieron el martes investigadores. Pues sí, esto realmente es grave por todo, no solo por lo que ya está pasando, sino lo que se está investigando. Y como bien De dices, las Cari, consecuencias, sí. seguimos viendo notas y estudios, porque pues finalmente no sabemos bien cómo se comporta esta
enfermedad, ahora sí que somos los conejillos de Indias, entonces hasta dentro de un tiempo vamos a ver realmente cuáles son las secuelas, los daños, cómo se puede curar y demás, pero mientras tanto, pues yo creo que sí hay que cuidarse, no hay que ir con San Juditas, mejor que lo pones en tu casa o lo llevas en el corazón, tu estampita. Una vez Cari me regaló una estampita de San Juditas, mejor lo traes en la cartera y ya no hay ningún problema. Ándale, No hay exacto. que ir ahí a estar con toda la gente porque, bueno, es muy peligroso, pero lo bueno es que ya tenemos a nuestro querido amigo, compañero y periodista Eduardo Bautista. No sé si ya por ahí está a cuadro, ya lo vemos a cuadro. Ya lo vemos a cuadro, ya lo vemos a cuadro, ahí está. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos, mi querido Eduardo? Todo bien por fortuna. Muchas gracias. Espero que igual todo vaya bien de parte de ustedes. Sin COVID, que es lo principal. Así es, así es. Sin COVID, ¿qué tenemos? Cuéntanos, Eduardo, esta semana. El poeta Sandro Cohen lucha contra el COVID Sí, y no, lanza un grito de auxilio. Justamente, pues estábamos hablando de todo este tema del COVID. Cuéntanos qué pasa con el poeta Sandro Cohen, mi querido Eduardo. Así es, pues una lamentable noticia. El poeta mexicano de origen estadounidense Sandro Cohen, muchas veces, bueno, mejor conocido por sus libros de redacción sin dolor, ¿no? Que creo que así muchos nos es. aventamos en la universidad, incluso después, ¿no? Pues está hospitalizado, está en el hospital ABC, ingresó por una neumonía típica y bueno, ya se confirmó que es COVID-19, dio positivo. Lamentablemente, pues está entubado. Hoy la familia anunció que sí hay una mejoría, sin embargo sigue hospitalizado, pero el tema se vuelve más grave porque pues él ya se acabó su seguro de gastos médicos mayores que tenía, un seguro que me parece que estaba cubierto hasta 1 millón de pesos, pero pues al llevar ya varios días en el hospital, el 1 millón de pesos ya es insuficiente, el seguro ya llegó al tope, entonces la familia está pidiendo en redes sociales pues que si alguien quiere donar, ¿no? Cualquier cantidad pues será bienvenida, sobre todo para seguir pagando los costos del hospital. Ya se le quiere trasladar, me parece que al ISSSTE o al IMSS, no recuerdo bien, a algún hospital ya de Hablaban también, mi querido Eduardo, del INER, del Instituto Nacional de Enfermedades Ajá, Respiratorias. ajá, exacto. El traslado tengo entendido que no se ha podido realizar, justamente porque, como sabemos, pues las camas ocupadas han crecido. De hecho, pues Ciudad de Ujú. México, especialmente, pues ya está a nada de volver al semáforo rojo, ¿no? Entonces, pues desde aquí hacemos un llamado para que la gente se cuide, para que la gente se siga tomando en serio la pandemia, ¿no? Lamentablemente, como les menciono, estamos a un paso de volver a un confinamiento total nuevamente. Y pues bueno, la familia de Sandro Cohen, su esposa principalmente es la que hace este llamado. Se calcula que pues más o menos el costo de la enfermedad en un hospital privado puede llegar hasta los 10, 11 millones o hasta 20 millones de pesos. Híjole, Una sí. cantidad que la verdad pues pueden pagar muy pocas personas, ¿no? Tanto en el mundo como en México. Entonces, ahora imagínense quienes no tienen un seguro de gastos médicos, pues resulta peor, ¿no? O de nada, ¿no? Ni de gastos Exactamente. médicos, ni IMSS, ni Popular, ahora menos, Sí. porque ya lo quitaron, ¿no? Exactamente, exactamente. Y es muy rara la póliza de seguro que te puede cubrir una enfermedad como el COVID. La verdad es que un porcentaje menor de la población es la que puede tener acceso a este privilegio, porque lo es, ¿no? Sandro Cohen daba clases desde hace 40 años en la Universidad Autónoma Metropolitana. Además, hay que mencionarlo, era un hombre bastante sano, un hombre deportista, alguien que pues practicaba ciclismo desde hace ya muchos años, incluso tiene un libro que se llama El budismo del ciclista zen, ¿no? Alguien que promovió la cultura ciclista pues desde ya hace varios años. Y bueno, pese a ser deportista, pese a ser un hombre pues alejado de los vicios, un hombre que se alimentaba bien, pues bueno, lo agarró el coronavirus y hoy está grave en el hospital ABC. Se pueden meter a las redes sociales de Sandro Cohen, ahí está justamente el número de cuenta que dejó su esposa para quien quiera realizar una donación, ahí están los datos. Pueden buscarlo así, en Facebook como Sandro Cohen simplemente, Cohen con H en medio, y pues bueno, quien se anime a apoyar, quien tenga esta oportunidad, pues lo invito a que lo haga para pues acompañar en esta lucha a Sandro. Así es, pues ayuden por favor a la causa y pues bueno, mi querido Eduardo,
Mon Laferte, esta cantante chilena, pide que la educación sea el tema medular de la nueva Constitución de Chile, que por cierto, hoy anunció que va a lanzar un nuevo disco para el 2021 que trata de puro folclor mexicano. Entonces, Así es. esa nota también la traemos en Periodistas Unidos, pero cuéntanos sobre esto de la Constitución y Mon Laferte, mi querido Eduardo. Exactamente, pues hoy fue una conferencia de prensa, tuve la oportunidad de platicar con ella a propósito de este nuevo disco que bien mencionas, que es de música mexicana, ¿no? Muy inspirado también en compositores como Agustín Lara. Pero bueno, aprovechamos pues el lanzamiento de su nuevo disco para platicar de algo que es histórico en Chile, no, bueno, que en Chile, creo que en el mundo entero, en América Latina particularmente. Como sabemos, pues se votó a favor de que se revoque la constitución que se hizo durante el régimen de Augusto Pinochet, del dictador chileno. Ya se creará una asamblea constituyente para elaborar una nueva constitución que justamente pues sí promueva y fomente, ¿no? Los derechos humanos, ¿no? Que como sabemos, todo el siglo pasado en Chile pues fueron letra muerta, ¿no? Lamentablemente. Entonces, Mon Laferte cree que la educación debe ser el centro neurálgico de esta nueva constitución, está convencida de ello. De hecho, platicando con ella, yo no sabía, pero Mon Laferte viene de muy abajo, viene de un barrio de Viña del Mar, ¿no? De la zona marginal de Viña del Mar, de Viña del Mar, perdón. Y ella vivió en carne propia la injusticia social que derivó de la dictadura de Augusto Pinochet. Vivía en los bloques de interés social, ¿no? Como muchos latinoamericanos. Está consciente que América Latina es una región desigual, pero ella cree que el paso que se dio en Chile es fundamental para que otros países comiencen a revalorar sus leyes, comiencen a redactar nuevos pasos legislativos, ¿no? Para que pues las garantías individuales y los derechos humanos realmente se cumplan y no se queden en el papel, ¿no? Entonces ella no tuvo la oportunidad de estudiar la universidad, es algo de lo que hasta la fecha se lamenta, aunque sí es una cantante famosa, su sueño era estudiar una carrera universitaria, así lo dijo tal cual, pero pues por la falta de oportunidades tuvo que trabajar desde muy pequeña, tuvo que cantar en los camiones, en los bares de distintas ciudades de Chile, pues para poder mantenerse, ¿no? Entonces Mon Laferte hoy no quiere que pues jóvenes de 15 a 20 años en Chile vuelvan a pasar lo mismo, quiere que existan más oportunidades, sobre todo educativas, ¿no? Entonces me parece que sí es algo bien importante y como sabemos pues hizo énfasis en que seguirá apoyando a los movimientos feministas. En noviembre próximo se llevarán a cabo los Latin Grammy. No sé si recuerdan, pero hace justamente un año, en 2019, en la misma entrega de los Latin Grammy, pues Mon Laferte dio un mensaje contundente con su cuerpo desnudo, ¿no? Allá en Las Vegas, se bajó pues parte de su vestido y en los senos escribió que en Chile matan y torturan, ¿no? Como consecuencia de este estallido social que se dio en varias ciudades chilenas. Pues ya pasó un año de eso, ¿no? Creo que nadie imaginó que iba a haber pandemia, pero pues Mon Laferte sigue igual de combativa que siempre. Fíjate Así que es. tuvimos a un compañero fotógrafo, Cristóbal Venegas, nos hablaba justamente de eso, cómo la educación en Chile está privatizada desde la época de Pinochet y cómo una rebelión de unos muchachos de secundaria a los que les pusieron los pingüinos porque iban así muy bien arregladitos, aunque estaban, aunque no tuvieran lana, tenían que ir ahí con una especie de uniforme de saco y corbata, fueron los impulsores de este movimiento y nos hablaba de otra cosa que estábamos platicando con Karina y Alejandro antes de que tú llegaras, que es el horror del outsourcing, porque pues, te corren cuando quieren y te contratan cuando quieren, pero en Chile se dio el experimento neoliberal con Pinochet y uno de esos trucos que se usaron fue las famosas afores. Y ahora, nos decía Cristóbal Venegas, pero lo sabemos desde hace años atrás, los las personas que tienen mi edad o mayores o incluso menores de 60 años, pues se jubilan con una jubilación tan raquítica que no les alcanza para vivir. Y este tipo de personas, algunas se suicidaban en muchas partes e incluso en el metro, que en el metro se dio otro estallido cuando subieron a 30 pesos el boleto del metro. Entonces todo esto lo ha encabezado Mon Laferte
y aquel grupo que se me olvida a mí ahorita el Los nombre. Prisioneros, que está encabezado Claro. por Jorge González en la voz y que hicieron este gran himno que se llama Baile de los que sobran, que fue lo que se cantaba en todas estas marchas, es este himno de los prisioneros. Pero Exacto. había un grupo de mujeres también que hizo varias canciones, aparte de Mon Laferte, no me acuerdo ahora. Pero en fin, vemos cómo el movimiento artístico y demás en Chile está verdaderamente unido por las libertades democráticas, por las libertades políticas y por una mayor justicia social, y eso es muy estimulante para nuestros países. En México también ya hay una buena cantidad de todo, de músicos, de actores que están unidos en eso y que protestan por esto y por aquello y por lo demás con buen sentido de las cosas, yo diría, para no particularizar. Sí, de hecho, pues Chile, como sabemos, musicalmente tiene una tradición de música, de canción de protesta, ¿no? Muy importante, ¿no? Desde Así Violeta es. Parra, ¿no? Me Sí. parece que la representante femenina, ¿no? De la canción de protesta, no solo en Chile, sino en América Latina. Mon Laferte, de algún modo, desde el terreno pop, desde el terreno un poco más alternativo, pues retoma esa tradición combativa que tenía Violeta Parra. Y pues bueno, esperemos que la nueva constitución en Chile sea un paso importante, ¿no? Para la democracia. E insisto que esto es un efecto dominó y que países sudamericanos, ¿no? Como Argentina, como muchos otros, como Perú, que vivieron dictaduras terribles, ¿no? De desapariciones, de muertes, de torturas, de censura, pues hoy den el siguiente paso, ¿no? Que es ya realmente tener leyes y tener democracias que garanticen de verdad los derechos humanos, ¿no? Que bueno, en México además son bastante cuestionables. Así Y es, perdón, bien por sí, Mon Laferte, porque además, la verdad es que yo comparto mucho el tema, la promoción del tema educativo, que pues yo creo que es lo principal y lo más importante para una sociedad, entonces, y más en estos tiempos que estamos atravesando, entonces, pues sí, la educación tiene que ser para todos y pues ojalá que así sea, ¿no? En Chile y en todo el mundo, ¿no? Claro, así es, y no olvidar a nuestra queridísima Anita Tijoux, una de las claro. raperas más importantes que ha llevado el rap y la voz de Chile fuera de Chile y también en Chile. Bueno, pues el nuevo orden, ya la pudiste ver, mi querido Eduardo Ya, Bautista, realmente racista o no. He oído comentarios que no se fueron tanto por el racismo, pero no les gustó la película aquí en México, a muchos. Dicen que es una película simplona, que le faltan cosas. ¿Tú cómo la viste, mi querido Eduardo Bautista? así es, pues Nuevo Orden, esta película que ha causado una gran polémica en todos lados, ¿no? En todos los estratos sociales, hay quienes dicen que es una película racista o que es clasista, incluso la relacionan con la 4T, que si Morena dio dinero, ¿no? O sea, ya una cantidad ahí de sandeces que para qué les cuento, Está ¿no? buena esa. Sí, ¿no? Que Andrés Manuel quiere una sociedad dividida, como si no estuviéramos divididos desde hace años, ¿no? Pero bueno, ya vi Nuevo Orden. A mí no me parece que sea una película que promueve el racismo. Yo creo que más bien la historia está centrada en la historia de un golpe militar. O sea, creo que está más enfocada a la crítica a la milicia, de cómo los militares aprovechan un movimiento social para colgarse de ello, dar un golpe y al dar este golpe empieza obviamente la cadena que ya conocemos en todo el mundo, ¿no? Cuando los militares toman el mando, se viene una ola de autoritarismo, de secuestros, de torturas, de censura. Entonces, creo que más bien Nuevo Orden va por ese lado. Evidentemente se trata también el tema de la desigualdad social, creo que es algo innegable, ¿no? En México sobre todo, además, pues digo, son escenarios que todos conocemos, ¿no? Paseo de la Reforma, Polanco, ¿no? De pronto mucha gente como que se vio herida en susceptibilidad, ¿no? Al ver Reforma con coches quemados, ¿no? Tiendas Louis Vuitton pintarrajeadas, ¿no? Con vidrios rotos. Pero bueno, es también una realidad. Lo que él hace es finalmente una hipérbole de una realidad que todos conocemos. No es secreto que hay un resentimiento social en México. ¿Cómo no puede haber resentimiento en un país tan desigual? ¿No? Donde en Santa Fe prácticamente pocos metros separan a las clases más privilegiadas de las clases más empobrecidas, ¿no? Ujú, Entonces, ujú. eso es una realidad que ha existido durante años, que el mismo gobierno ha fomentado, que obviamente ha provocado actitudes de resentimiento social,
tanto de arriba hacia abajo como de abajo hacia arriba, ¿no? Entonces yo creo que más bien es la historia de un golpe militar, es una distopía en la que tenemos que poner atención. Ya si les gusta o no, pues ese ya es un tema personal, ¿no? Pero yo sí haría énfasis en que no es racista. Muchos dicen, es que ¿por qué la gente morena es la que protesta, ¿no? Pues digo, ahí lo dibujan muy bien, ¿no? Es porque, pues, digamos, la película comienza con, no voy a contar, no es spoiler, ¿no? Pero es un pequeño adelanto, ¿no? La película comienza con una fiesta en el Pedregal, ¿no? Una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México, y pues muestran justamente la banalidad en la que viven muchos ricos en México, ¿no? La opulencia en la que se mueven y la indiferencia que tienen hacia las clases menos favorecidas, ¿no? Que generalmente trabajan para ellos, ya sea como choferes, como personal doméstico, ¿no? Hay una cantidad de oficios enorme. Y pues bueno, esto es lo que plantea la película, incluso por momentos me recuerda a Children of Men, ¿no? La película de Alfonso Cuarón, porque justamente dibuja un escenario donde pues sí están separados completamente los privilegiados de los pobres, ¿no? Completamente separados, pero ojo, también el golpe militar afecta tanto a ricos como a pobres, y al final se demuestra que aunque los ricos también pueden llegar a ser tocados y lastimados, tienen más oportunidades de mantener un statu quo que una persona que vive en pobreza, ¿no? Entonces, para mí no es racista, ya creo que depende de cada uno formarse su propio criterio, pero sí es importante verla, ¿no? Y no seguir quizás pues tendencias o críticas que sí me parecen algunas bastante sesgadas, ¿no? Sobre todo las relacionadas con que hubo dinero de la 4T, eso sí me parece francamente ridículo. Pues hay que verla, ¿no? Porque yo la verdad no la he visto. Ale, ¿tú ya la viste? No la he visto, pero ya había oído, te digo, que la crítica europea, que yo creo que la pone muy en punta, yo pienso por las críticas también que he leído de gente seria en México, que no es tampoco esta gran película como lo dicen también los europeos, porque los europeos de verdad que sí le dieron muchos premios, Exacto. sobre todo en Venecia, la crítica la alabó demasiado, tiene en el sitio de Rotten Tomatoes, que siempre me gusta verlo porque tiene como las mejores puntuaciones y balances de crítica o de audiencia, pues lo ponen como una de las mejores en cuanto a las críticas, porque hacen una relación de cuántas críticas positivas tuvo de gente muy importante. Y pues veo que no es tampoco esta gran película, pero sí me llamó mucho la atención que los europeos mencionaban completamente lo contrario de las tendencias en redes sociales y pues sí creo que también es de analizar cómo llega un tráiler a México y de repente con un pedacito de película la gente ya inventó una historia y ya dijo que era racista y tal, sin antes verla. Entonces también hay que hacer un llamado importante a tener cuidado con las redes sociales, ¿no? Porque es como puede sacar fuego de cosas que ni han visto y cómo la gente puede opinar por algo que no ha visto, ¿no? Nada más por ver un pedazo de una realidad. Entonces a mí eso creo que también es lo que Nuevo Orden sí me deja de enseñanza después de haber visto todo este auge pues en redes, ¿no? Claro. Y además tampoco, mucha gente dijo, es que ¿por qué los que están protestando en la película son morenos? Tampoco es cierto, si uno se fija en el detalle, no es el 100% de piel morena, pero también digo, creo que tenemos que ponernos a pensar y tenemos que ser objetivos. Digo, yo no veo en las marchas a alguien que se apellide Ponce de León y de la Barra, ¿no? Y que viva en Lomas de Chapultepec. O sea, no creo que esa persona tenga algo que reclamar en materia de igualdad social, ¿no? Y ojo, no estoy criticando, no estoy denostando a las clases privilegiadas, pero siendo honestos y siendo objetivos, pues sí me parece ridículo creer que una de estas personas puede llegar a hacer una protesta callejera, ¿no? O sea, Bueno, vamos, pero mi no tiene querido sentido. Eduardo, yo no sé, estos de Frena, si contrataron a todos los marchistas o algunos de ellos marcharon que sí eran güeritos, pero yo te quisiera decir que hoy hay una noticia que un millonario que decía que no existía el COVID-19, pues ya tiene a 12 guaruras en el hospital y él, ¿no? Porque también el que contrata, pues dice, no, aquí no usen caretas y todo eso, o cubrebocas o mascarillas o como le quieran llamar, por un lado, y por otro lado, lo que tú señalas, yo me remito, yo estuve en el año de 1973 en Chile y el Partido Demócrata
aunque era opositor a Salvador Allende, decía una parte del Partido Demócrata, que era de derecha, pero en el Partido Demócrata había una derecha civilizada y otra muy neofascista. Había otro partido más a la derecha que el demócrata. Pero los demócratas decían, porque estaba discutiendo que si el triunfo de Salvador Allende, y algunos del Partido Demócrata decían, no le hagamos el juego a esto, porque puede venir un golpe de Estado y va a arrasar contra nosotros mismos, contra los demócratas que estamos en... Y así sucedió cuando Pinochet da el golpe de Estado, no solamente mete al bote, ya sabemos, a los comunistas, yo entrevisté a Víctor Jara, que era de la canción latinoamericana, sino meten el bote a muchos demócratas, clase media o clase alta, que se oponían a las medidas de Pinochet. O sea, cuando hay un golpe de Estado, arrasa con todo el mundo. Sí. Y solamente ellos tienen el poder. Y tienes toda la razón en lo que dices. Exacto, sí, justamente habla eso la película, ¿no? Sí, exactamente, o sea, agarran parejo, a los ricos los secuestran y los extorsionan y a los pobres también. Solamente comenta al rico le sacan 10 millones y al pobre le sacan 10,000 pesos, pero al final el ejército agarra parejo, ¿no? Y nuevamente se muestra pues la corrupción descarnada que se vive en México, que si bien no es nada nuevo, sí es importante pues tenerlo presente, ¿no? Para que no se nos olvide por si hay algún distraído por ahí. Así es, y bueno, también recordemos que aquí las marchas que hemos visto de los chicos de Frena, pues siempre aparecen las fotos, porque es muy bueno, las fotos de pues las señoras que trabajan, las trabajadoras del hogar, sosteniendo la manta, o en Argentina recordemos que en los cacerolazos, pues los que daban los cacerolazos también eran los trabajadores del hogar, llevaban ahí y daban los cacerolazos y la señora ya nada más gritaba, ¿no? Entonces, digo, estas son de las situaciones que siempre vemos cuando hay una clase alta protestando, siempre llevan a los que tienen que cargar la manta, moverse y demás, para que los otros vayan tranquilamente marchando. Sí. Exacto. O las casas de campaña, ¿no? Igual vacías volando, ¿no? Ya Sheinbaum dijo que pues, pidió a la oposición aclarar si se trataba de una protesta real o un performance de zona maco, ¿no? ¿No? Entonces, digo, la verdad es que sí, México, Frena particularmente es un movimiento, a mi modo de ver, un poco gracioso, ¿no? Surrealista, sí. Surrealista. Oye, Charlie Hebdo vuelve a la polémica, Turquía ataca al semanario francés. Cuéntanos sobre esto, mi querido Eduardo. Pues este tema me llamó mucho la atención porque el querido Jorge Meléndez pues platicó justo de este tema hace un par de semanas, ¿no? En Francia, y bueno, el semanario Charlie Hebdo, que creo que muchos conocemos y muchos ubicamos lamentablemente por el atentado terrorista que hubo contra ese medio hace ya algunos años en París, pues vuelve al ojo del huracán porque pues publicó hace algunos días una portada que pues cimbró otra vez la política internacional, particularmente al gobierno turco, porque pues en esta nueva edición pues retrata, digamos, con humor, ¿no? Con un humor bastante fuerte y bastante ácido, como sabemos que lo hace Charlie Hebdo, a el presidente de Turquía, Recep Erdogan. Lo retrata de una manera, pues, insisto, bastante crítica, ¿no? Este semanario se ha caracterizado por ser crítico durante los años que lleva de existencia, y pues ya habló el presidente turco, a la embajada de Turquía en Francia no le gustó la portada, asegura que es una falta de moral de parte de la revista francesa, y pues, así tal cual lo voy a decir, ¿no? Como lo dijo el portavoz turco, Ibrahim Kalim, están mostrando su propia vulgaridad y falta de moral. Un ataque a los derechos personales no es humor ni libertad de expresión, ¿no? Así se refirieron a esta caricatura, donde pues, Erdogan tiene pues es retratado en ropa interior, ¿no? Y unos calzoncillos bastante chistosos, ¿no? Y levantando la falda de una mujer, ¿no? Justamente esta mujer además pues está vestida con del velo islámico, ¿no? Del velo que se usa en el Islam. Entonces, pues bueno, nuevamente se meten con un tema religioso, que sabemos que en Francia es sumamente delicado, ¿no? Sobre todo por la relación que existe con los movimientos terroristas. Sabemos que pues el movimiento yihadista, si bien ha sido golpeado y ha sido mermado en algunas zonas de Francia, pues sigue presente, ¿no? Y la pandemia no ha detenido tampoco
digamos, cómo congregan a los jóvenes franceses o a los jóvenes inmigrantes de origen árabe para que se unan a grupos terroristas. Se teme evidentemente que este ataque, o no ataque, esta crítica, perdón, del semanario Charlie Hebdo, pues otra vez encienda los ánimos y vaya a propiciar pues algún tipo de resentimiento que acabe en un ataque terrorista, ¿no? Lo cual sería fatal, además, en estos momentos en que Francia ya se fue a confinamiento total y hasta tienen toque de queda, Así es. ¿no? Pero pues sigue caliente el tema migrante en Francia, como sabemos, pues la migración en Francia es un tema delicado, ¿no? Los índices de racismo, ¿no? De xenofobia han aumentado, no en vano, además la derecha, la ultraderecha particularmente ha ganado pues muchos espacios en las cámaras legislativas de Francia, justamente porque se les culpa a los inmigrantes de ocupar puestos de trabajo que pueden ser ocupados por ciudadanos franceses, pero pues a muchos se les olvida que en realidad los inmigrantes africanos o los inmigrantes de origen árabe pues fueron los que levantaron a Francia después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, pues sí, me parece que hay que hacer una balanza. No todos los practicantes del Islam son terroristas. La yihad es un movimiento completamente aparte del Islam. Si bien practican el Islam, tienen además otra concepción de la religión musulmana. Entonces creo que sí es bien importante como hacer esta diferencia, ¿no? Que bueno, parece increíble, pero en Francia, que es un país de tradición islámica también, pues todavía no, mucha gente no lo entiende, ¿no? Y fíjate que hace días mataron a un profesor también por enseñarle a sus alumnos estas eh, caricaturas de Mahoma, a un profesor de secundaria en Francia. Lo decapitaron, hay un grupo de estos ultra reaccionarios por enseñarle a sus alumnos estas caricaturas de Mahoma y demás. Entonces, vemos que la intolerancia sigue existiendo en el mundo y que pues a veces es muy difícil hacer reír a la gente y pues todos somos objeto en un momento dado de burla porque pues somos seres humanos y a pesar de que algunos dicen que estamos hechos por la mano de Dios, pues la mano a veces no es muy fina con unos como nosotros y sí muy fina con otros. Entonces, pues sí hay que aceptar los errores y los defectos y demás, sin tratar de enojarse demasiado. Claro, y sobre todo no condenar, ¿no? No realizar prejuicios solo con base en la religión o en la apariencia o el color de piel de una Ujú, persona, que pareciera una ujú. regla muy obvia y muy básica, pero que bueno, desgraciadamente, no solo en Francia, sino en todos los países, México incluido, pues seguimos practicando. Así es, que lamentable, pero bueno, el llamado pues es ese, ¿no? O sea, todos somos iguales y a final de cuentas no habría por qué criticar, además cada quien sus gustos, que cada quien haga lo que se le pega la gana y nadie se meta con los demás, ¿no? Exactamente. Así En es. fin. Pues te agradecemos mucho, mi querido Eduardo Gracias, Bautista, señor Bautista, y nos nuevamente vemos. por esta velada. Nos has abierto nuevos caminos. Yo trataré de ver la película de Michel Sí, Franco, no sé cómo, Vean, pero la trataré de ver. Sí, yo vean, la también. voy a tratar de vale la conseguir. pena. Aunque sea para que digan no me gustó, pero ya con provecho. Sí, claro, 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 sí. claro, claro. Sí, sí, Muchas sí. gracias por el espacio nuevamente. No, No, gracias a al ti. Gracias a ti. contrario, Eduardo. Nosotros te mandamos un gran Hasta abrazo. luego. Abrazo. Bye. Oigan, pues Luis Enrique Olivares ahí nos está oyendo. Alfonso Manzano dice, mi niño siempre con esa sonrisa contagiosa. Un abrazo fuerte a mi querido Alfonso Manzano. José Agustín Carvajal Galindo, saludos a Cari y a todos en el foro. Y yo ya iba a protestar porque no había visto que había escrito Dolores Rosas. Buenas noches, saludos. Te amo, muñequita. Y manda besos. Eso, Nuestro gracias. querido Nito Bucio también nos está viendo, manda saludos. Nos está viendo Isabel Zacarías, Marta José Castañeda, Ruth Go, Tania Guerrero, Víctor Ugalde, le mandamos un abrazo. Viridiana Abrazos. Lara. A ver si después Víctor Ugalde nos dice cómo vio la película de Ah, Michel sí, 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 Franco, sí. el que es especialista. Así es. Viridiana Lara también nos está viendo. José Agustín Carvajal Galindo también nos ve. Abrazos a todos. Y bueno, ya tenemos a nuestro siguiente invitado. Él es un reportero de Guerrero
que se llama Alejandro Guerrero. Ahora sí que le quedó bien, le quedó bien el apellido. No sé si ya lo tengamos Y puesto, además ya está ahí puesto. Sí, un guerrero del periodismo. el periodismo. Parte de vivir en Guerrero y apellidarse Guerrero, es un guerrero. Guerrero. Alejandro, pues cuéntanos, ha habido protestas en Guerrero por amenazas que han tenido los compañeros, sobre todo en la parte de Iguala, esta zona que, bueno, siempre ha sido conflictiva por pues diferentes grupos armados, diferentes grupos del narcotráfico y, bueno, los políticos de siempre que están coludidos y que pues uno no puede fácilmente escribir contra algún alcalde, contra algún funcionario, porque puede ser de alto peligro hacer esto. Cuéntanos, Alejandro, ¿qué está pasando en Guerrero? ¿Qué pasa por allá? Hola, sí, sí, pues saludarlos primero, saludarlos a todos ustedes por pues esta invitación que me hicieron y pues sí comentarles de una situación pues muy compleja de lo que se vive pues en Guerrero y sobre todo en esta zona, ¿no? de Iguala y municipios vecinos que desde un tiempo para acá ha iniciado una fuerte disputa entre grupos de la delincuencia organizada que pues han dejado en medio a los reporteros, a los medios de comunicación, pues que pues mira, nos ponen entre la espada y la pared porque pues mientras algunos grupos que han amenazado a compañeros por publicar cierta información, pues los contrarios amenazan porque no se publique. Así es que son amenazas, por un lado te amenazan de muerte porque publiques, otros te amenazan porque no publiques. Es una situación muy compleja y que no es de ahorita, quiero decirlo, no es de ahorita, es una situación que se viene viviendo, yo te hablo que se complicó más aún después de septiembre, los hechos del caso Ayotzinapa, pues ha hecho más complejo el trabajo de los periodistas, de quienes damos cobertura a estas fuentes, ¿no? De cierta manera, pues afectan a ciertos grupos, ciertas autoridades inclusive. Y pues eso derivó recientemente porque se hizo, digamos, público. Muchos compañeros se atrevieron a alzar la voz, a denunciar, y pues siempre contando con la solidaridad de los colegas, de los camaradas de otros municipios, se movilizaron en la capital, se movilizaron en Acapulco, y esto como que visibilizó más, ¿no? Pero es algo que no es de ahorita, como yo leí algunas columnas que estas acciones eran a raíz de esta situación que se vivió el mes pasado, ¿no? Esto ya viene de muchos años, incluso yo les comento, yo estoy integrado junto con otros compañeros, estamos dentro del mecanismo de protección a defensores de derechos humanos y periodistas, de los únicos, solo de los que estamos en Iguala. Muchos de los colegas pues hemos tenido que ser desplazados de nuestro lugar de residencia a raíz de esta situación de amenazas, porque pues recordar que ya no son solo amenazas que quedan en los insultos, en agresiones verbales, ¿no? Recordemos que hace un par de meses un compañero de una de las plataformas digitales en Iguala pues fue ejecutado y él, a pesar de que tenía medidas cautelares, hablo del compañero Pablo Morrugares, tenía medidas cautelares, él traía una escolta, un policía estatal armado, y pues de poco nada sirvió, ¿no? Estar dentro de este mecanismo y que pues eso no nos garantiza, vaya, que podamos ejercer libremente nuestro trabajo. Oye, mi querido Alejandro Guerrero, se dice casi siempre que esto es un ataque contra ustedes por los cárteles, pero por otro lado, nosotros tenemos también informaciones que, aparte de los cárteles, los funcionarios públicos de los diferentes estados son los más férreos atacantes contra la libertad de expresión. ¿Tú qué nos puedes decir? ¿Es asunto solamente de los
narcogrupos o son también los funcionarios quienes tratan de que no salgan a la luz todas las pillerías que realizan? Pues es que es de los dos, viene de los dos. Hay una, es de conocimiento popular de que hay ciertas alianzas, ¿no? Entre estos grupos del crimen organizado y ciertos políticos, que incluso ha habido señalamientos de algunos que cobran incluso en las nóminas de algunos ayuntamientos. En el caso de la zona norte ha sido señalado públicamente. Es del conocimiento de las propias autoridades estatales y federales, me atrevo a decirlo. Entonces, esto sí ha complicado también porque, y se ha evidenciado también en los últimos gobiernos, que cuando comunicadores difundimos alguna nota periodística que afecta a los intereses de algún funcionario, llámese diputado, llámese alcalde o algún familiar cercano, pues vienen ciertas agresiones, ¿no? Curiosamente llegan amenazas, enseguida de que sale una nota publicada, llegan amenazas por haber publicado información que afecta a los intereses. O sea, no necesariamente el político te amenaza directamente Claro. o te hace advertencias, ¿no? Sino que curiosamente, como ocurrió en este último hecho con los compañeros que fueron a dar cobertura a una protesta ciudadana, curiosamente, antes de que ellos llegaran a sus casas, pues ya les estaban llamando. Lo raro aquí es que algunos que no se dedican directamente a la nota policíaca, que sus teléfonos celulares no son, digamos, muy conocidos dentro del ambiente, pues también recibieron llamadas. Entonces, pues aquí hay algo, ¿no? Hay alguien que está informando a esta gente quiénes son los reporteros, nombres, o sea, datos personales que hacen más compleja esta situación, ¿no? Porque cómo tienen acceso a cierta información y sobre todo ya datos más personales. Entonces, Eso, esto, sí, perdón, no continúa, es que te quiero preguntar algo, pero termina, por favor. ajá, y sí, y entonces esto pues habla, ¿no? Evidencia esta situación, pues no sé si calificarlo como nexos o ciertos favores que se hacen, ¿no? Entre grupos y políticos, sobre todo hoy en la actualidad con esta posibilidad de la reelección, pues estos que están hoy ejerciendo, pues al verse afectados en intereses públicos, personales o políticos, pues sí ha habido agresiones y ha sido evidenciado últimamente, por ejemplo, el caso muy concreto de Iguala, compañeros que han sido agredidos por funcionarios, por gente cercana del presidente municipal, postulado por Morena, y que incluso también se ha evidenciado a través, no sé si llegaron a ver un video que incluso se hizo viral, que la esposa del presidente municipal, la señora Teresa Membrila, agrede con un manotazo a un compañero reportero que estaba cuestionando al presidente municipal. O sea, de ese tipo de agresiones que tal vez para algunos parecieran mínimas, ¿no? Pero sabemos que en un contexto de violencia, de agresiones, de amenazas, incluso de muertes, de decirle a un reportero que va a amanecer desmembrado cuando sabemos que hay una situación ¿no? de constante amenaza, de constantes asesinatos en Iguala, pues sí te pone en riesgo, ¿no? Muchos compañeros, me atrevo a decir que al menos 4 o 5 ya salieron de Iguala a raíz de este tipo, esta situación que se ha vivido últimamente y que se ha hecho más compleja en el último año. Hablamos de septiembre del año pasado hasta ahora, que es cuando más se agudizó, ¿no? Esta disputa entre estos grupos eh, que hoy están peleando municipios como Iguala, Cocula, Teloloapan, Tepecuacuilco, Huitzuco, que son los municipios que están en la periferia, en el perímetro de Iguala, y que están peleando este territorio, ¿no? Y entonces es lugar donde todos nosotros ejercemos y trabajamos, y es lo que ha complicado, ¿no? El trabajo periodístico. Alejandro, ¿cuántos son los periodistas que tienen registrados que han sufrido cualquier tipo de agresión, amenaza, etcétera? ¿Y de qué fuentes principalmente cubren? ¿Qué fuentes cubren principalmente? Mira, Perdón, y que se encuentran también en el mecanismo, bajo protección del mecanismo.
Mira, de los que yo tengo conocimiento, en Iguala son al menos 8 compañeros que cubren exclusivamente la nota roja, la policíaca, y a todos ya les han llamado para amenazarlos, o sea, a todos, eso sin excepción. De ellos sé que solo, excluyendo a Pablo, que fue asesinado, solo hay otro compañero de nota roja, son otros 2 que están dentro del mecanismo, y aparte otra compañera, Natividad Ambrosio, que también está dentro del mecanismo, y su servidor. Seremos 5 compañeros que estamos en el mecanismo, pero sí son al menos una decena los que ya han sido amenazados por estos grupos. Oye, mi querido Alejandro, no solamente en Guerrero, sino en algunos otros lugares, sabemos de Baja California y otros sitios, pues supimos Alejandro y yo de un muchacho de Baja California que estaba en el mecanismo, mataron a su pues cuidador y él se tuvo que salir del estado. Ha sucedido lo mismo allá en Guerrero. ¿Funciona este mecanismo o no funciona? Y segundo lugar, pues veo que el cambio por Morena no ha traído resultados significativos para la defensa de los derechos de los periodistas, ¿o sí? Mira, yo como te lo puedo decir lo que he vivido, sinceramente el mecanismo no te garantiza el ejercicio periodístico de entrada. Y pues lo mismo, en este caso, cuando ha sucedido esta situación, pues a mí realmente me da cierta impotencia, ¿no? Porque en el mecanismo lo que se les hace más fácil es decir, pues salte, salte del estado, o sea, ni siquiera de la ciudad, te dicen salte del estado, vete a cualquier otro lugar y es muy, se les hace como muy simple, ¿no? O sea, Claro. para mí eso no ha sido una solución ni una garantía el estar en el mecanismo, porque en mi caso, por ejemplo, que no tengo hijos, y tal vez se me haga fácil, ¿no? Moverme de un lugar a otro, Claro. Uh-huh. pero conozco a compañeros que tienen familia, tienen hijos, o quienes dependen de ellos, ¿no? Como sus padres o algún otro familiar, Así es. y no es tan Uh-huh. simple el dejar su lugar de residencia, donde además tienen su trabajo, y entonces el mecanismo, sinceramente, yo lo desapruebo, no cumple con la función. Eh, Otro problema que ha habido y que se ha hecho, en mi caso yo lo he hecho público, lo he evidenciado en las reuniones que tenemos en la CEGOP, es que pues los botones de asistencia, conocidos popularmente como botones de pánico, pues no Sí. resuelven, porque muchas de las veces no tienen señal o te dan ubicaciones erróneas. Entonces, pues esto no te garantiza. O sea, yo lo veo más como una situación como un mejoral, ¿no? Uh-huh. Fíjate, Pero Eduardo, que fíjate que, perdón que te interrumpa, Jani, fíjate que en la administración de Miguel Ángel Mancera gastaron 6 millones de pesos para darle silbatos a las mujeres para que si eran tocadas o ofendidas sonaran el silbato. Pues quién sabe dónde estén los silbatos y no sirvieron absolutamente para nada. Y estoy haciendo una comparación no extralógica, sino con cierto sentido de que estas cosas no sirven si un Estado no te protege. Perdón, Cari. sí, les iba a comentar que una periodista con la que hablé hace un tiempo para un proyecto que hicimos con la UNESCO justo de agresión digital hacia periodistas, ella también está, ella es de Oaxaca y también está dentro del mecanismo de protección a periodistas de la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal. Y entonces en una de las reuniones que tuvo pues, para hablar sobre su situación y para ver cómo va su caso, me decía ella que se sentía más atacada que protegida, ¿no? Que de hecho que cada que hablaba para dar como sus reportes y sus entrevistas que eran como continuas, creo que era cada semana, dice que era una cuestión de que ella era prácticamente la que estaba haciendo todo mal. Entonces,
aquí ya estamos hablando de que el mecanismo de protección a periodistas, ahora también incluimos el tema de los fideicomisos porque recordemos que también desapareció una partida importante para la protección a periodistas, Así es. ¿no? Entonces ya tenemos por un lado que nos quitan ahí una partida para hacer todos los proyectos de protección a periodistas y por el otro lado tenemos un mecanismo que pertenece al gobierno federal que se supone que es para protección de periodistas, pero que tampoco está funcionando de la forma en la que nosotros esperaríamos, porque es un hecho lo que tú dices. O sea, una cosa es que te estén protegiendo, pero otra cosa es que mañana o al rato alguien te esté esperando afuera de tu casa, o que si vas a cubrir un evento te estén cazando en el momento menos esperado, ¿no? Sí, sí, exacto, es lo que está sucediendo. Es que bueno, uno no tiene ya la confianza, la seguridad de salir, por ejemplo, a cubrir una nota, y sobre todo cuando son hechos de violencia, que igual son constantes. Eh, por ejemplo, y sobre todo porque ha habido señalamientos muy claros y directos, ¿no? De las corporaciones que han sido o que tienen estos nexos con estos grupos de la delincuencia, llámese policía municipal, policía estatal, policía ministerial. Y entonces ha habido agresiones incluso de los mismos policías de estas tres corporaciones, ha habido agresiones en el sentido de que cuando uno llega a cubrir estas notas, pues ellos son los principales que empiezan a intentar bloquear el trabajo de los periodistas, ¿no? O sea, te impiden tomar fotografías, te intimidan, entonces es una situación que tú dices, pues ante quién estamos, ¿no? Ante quién denuncias si las mismas corporaciones pues no te dan esa garantía de ejercer tu trabajo. Y entonces, pues no es complejo, es muy complejo lo que se está viviendo en Iguala, lo puedo decir. Sé que en estos días hubo o iba a haber una reunión con funcionarios del mecanismo. Parece que están invitando a otros colegas a incorporarse al mecanismo. En esta yo no he sido convocado porque están yendo principalmente con los compañeros que recientemente recibieron estas llamadas de amenaza de muerte, y entonces es más cerrado, ¿no? La situación. Sin embargo, hemos platicado con algunos, hay algunas inconformidades, quiero comentarlo también por la forma en que se están realizando, porque también no se garantiza, ¿no? La discreción de la situación que están viviendo los compañeros, porque se convoca autoridades que incluso han sido señaladas de agredir a los propios compañeros, y entonces es una situación que por donde se vea, pues es complejo, es complicado, ¿no? Así es. Oye, Alejandro, ¿qué están haciendo ustedes para realizar las coberturas? Generalmente, cuando hay una cuestión así, pues se toma la decisión de ya no firmar las notas, de ir en equipos, de firmar o todos conjuntos. ¿Qué medidas están utilizando para tratar de seguir reporteando y que no tengan o no corran tanto peligro? Sí, mira, Alex, pues están, por ejemplo, en mi caso, te hablo de lo que yo he estado haciendo. Pues sí, de entrada, pues que se juntó todo esto con el tema de la pandemia, pues estar trabajando de entrada desde fuera de la ciudad, ¿no? Que es más por la cuestión de inseguridad en Iguala y que coincidió con la pandemia, pero pues también se ha hecho la situación de incluso la autocensura. Te lo puedo confesar que hemos llegado a la autocensura, y ya cuando son temas que obviamente no se pueden ocultar, pues muchas veces se recurre a ya no firmar ciertas notas o enviarlas para que la redacción las haga. En las coberturas, pues ir generalmente en coordinación con uno o dos compañeros con los que pues hay confianza, ¿no? Porque también te lo debo confesar, hay compañeros en los que no hay confianza, Sí, sí, sí. porque ha habido situaciones que lo hemos detectado, que también hay cierta fuga de información entre un reducido grupo de compañeros, que por ahí les voy a platicar en otra ocasión de cómo es esta situación, que Claro. también dentro del mismo gremio, pues hay esta desconfianza, ¿no? De
de alguna situación que se fuga cierta información entre el gremio. Entonces, todas estas medidas pues se han estado tomando, pues no solo en lo personal, platicando con compañeros, pues también ya no dan cobertura, ya no van a los lugares donde hay hechos de violencia, sobre todo. Generalmente se procura conseguir la información a través de contactos, de fuentes, pero pues nos ha orillado a esto, ¿no? Ya no ir, ya no asistir a estos lugares, aun y cuando haya, entre comillas, seguridad, que lleguen las corporaciones de seguridad, llámese policía, llámese ejército, Guardia Nacional, ya no se cubre y ya se consigue la información por otras fuentes. Así ha sido en los últimos tiempos como hemos estado trabajando. Oye, y con los cambios del fideicomiso, ¿no les han informado absolutamente nada en cuanto a las medidas de protección? Si se va a terminar, se va a transformar, qué va a suceder en los siguientes meses con el dinero que se les otorga y la protección que se les da. No, Alex, fíjate que no, hasta el momento no nos han informado nada. Tampoco ha habido alguna convocatoria para estas reuniones en la Secretaría de Gobernación, al menos en lo particular no. Yo te confieso, yo rechacé un apoyo que da el mecanismo, que ofrece el mecanismo, que es el de extraerte del Estado, porque la condicionante es esa, que te vayas del Estado. O sea, Okay. no puedes estar, digamos, dentro de la misma entidad con los apoyos que financia el mecanismo. Entonces yo, pues no lo acepté porque se me hace, digamos, es una forma como, si se puede decir, de protesta, ¿no? Porque, o sea, se me hace, es hasta molesto porque el hecho de que yo tenga que estar huyendo de mi lugar, teniendo prácticamente que esconderse, ¿no? Cuando pues se debería de garantizar que yo o que todos los compañeros ejerzamos nuestro trabajo en nuestro lugar de residencia, dar garantías, ¿no? En lugar de que nosotros andemos o estemos encerrados, que es la opción también, dar seguridad. En algunos compañeros tienen la opción de que refuerzan medidas de seguridad en sus casas, o sea, literalmente los encierran, te sacan del Estado, o sea, situaciones que yo de verdad estoy en contra de eso. ¿Por qué tenemos nosotros que estar huyendo, escapando, escondiéndonos, cuando lo único que hemos hecho es nuestro trabajo, informar, realizar el trabajo periodístico? Y es lo que yo he expuesto en estas reuniones de la Secretaría de Gobernación, que deberían, no sé, hacer otras acciones en lugar de esto, ¿no? De decirte, pues tienes la opción de irte o no sé, de verdad genera una impotencia el hecho de las opciones reducidas, tan reducidas que dan por parte de programas como el mecanismo de protección. Así es, pues bueno, nosotros que hemos tenido también contacto con la gente que ha venido de los estados hacia la Ciudad de México y también con la organización Propuesta Cívica, justamente hemos planteado pues una transformación de este mecanismo y sobre todo que se abran las mesas para más personas ciudadanas, para más periodistas, para más defensores y que haya menos autoridades porque finalmente pues las autoridades no entienden, son burocráticas y no entienden todos esos procesos que vivimos los periodistas y los defensores de derechos humanos y creo que se tiene que hacer este cambio para una mesa más uniforme y ciudadana para poder atender estos casos. ¿Cómo ves tú esto, Alejandro? Sí, fíjate que coincido contigo, se deben este recurso se debería de aplicar de una forma, no sé, distinta, porque realmente lo que en alguna ocasión comentaba con un compañero precisamente de lo que hace un momento dijeron del recurso, ¿no? Que se destina para este mecanismo. Alguien se quejaba del costo que argumentan que tiene, por ejemplo, el traer un botón de asistencia cuando son inservibles, o sea, son inútiles. Entonces, este recurso, no sé, y sí,
puede haber alguna otra forma de ejercer este recurso del mecanismo para realmente garantizar, ¿no?, el ejercicio periodístico, no sé, implementar alguna otra estrategia que el mismo gobierno. Y en mi parte, por ejemplo, yo he excluido a ciertas autoridades porque cuando se da de alta uno en el mecanismo, pues te dan la opción, ¿no?, de a qué autoridades informar. Yo he excluido algunas por el hecho de que no hay confianza por cierta información a la que tenemos acceso y que se ha evidenciado, ¿no?, en toda esta situación que ha sido señalado en muchas cuestiones. Sí, bueno, te exigimos a las autoridades, sobre todo, que resuelvan los casos, que es algo que también la organización Artículo 19 ha insistido, y bueno, CPJ, que hoy también mostró este informe mundial sobre los ataques a periodistas y también menciona mucho el caso de México, pues que finalmente tienen que resolver los casos de los periodistas asesinados, porque si no se resuelven esos casos, la impunidad sigue y la impunidad crea todos esos espacios que está sucediendo en Iguala. Entonces, pues tenemos que buscar que ya se resuelva alguno de todos los asesinatos a periodistas, y pues que sepan que de Fotoreporteros MX y Periodistas Unidos, pues estamos para apoyarlos en lo que ustedes quieran, deseen, y que los micrófonos están abiertos para lo que quieran decir, mi querido Alejandro. Gracias, y agradecerles pues por esta oportunidad, ¿no? Porque pues es eso, muchas veces, incluso yo les confieso que en otro momento me han invitado a participar en foros como este, para hablar de la situación, de la experiencia, de las vivencias, y sinceramente hay una situación de temor porque a raíz de estas, no solo de estas amenazas, sino también, lo reitero, hacia las propias autoridades, ¿no? No sabemos hasta qué niveles estén estos compromisos que tienen con estos grupos que hoy se están peleando el territorio, y no solo de Iguala y de la zona norte, sino en todo Guerrero, ¿no? Es una situación muy parecida en las diferentes regiones. Y entonces hay este temor, ¿no? Esta desconfianza, muchas veces a exponer a todo lo que conocemos, lo que vivimos, lo que pensamos incluso, porque pues también de cierta manera siento que nos ponen en el riesgo, ¿no? En el ojo del huracán, que de por sí pues ya lo hemos estado en los últimos años. Así es. Pues te agradecemos mucho, Alejandro Guerrero, tu exposición sobre lo que está sucediendo en Guerrero. Y bueno, también agradecemos mucho a Amapola Periodismo, porque pasamos las fotografías de las protestas de este medio también, que la verdad ha hecho muy buen trabajo en todo el estado de Guerrero y en otras partes. También les mandamos un gran abrazo. Y por cierto, Francisca Mesa dice, vamos Alex. Y Lía Sandoval, saludos Alejandro, excelente periodista de Guerrero. Te mandan ahí muchos saludos y abrazos. Saludos, Gracias. Muchas gracias, grandes Alejandro, y abrazos pues y aquí cuídate estás en tu mucho. programa. Muchas gracias, compañeros. Cuídate mucho, por favor, Alejandro. Así lo haremos. Nos haces falta a todos. Gracias por sus comentarios. Gracias, Hasta Alejandro. luego, bye. Pues bueno, mi querido Jorge Meléndez y Cari, pues terminamos este programa. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Síganos también en YouTube, que cada vez tenemos ya más personas, pero como dicen por ahí, tenemos que llegar a los 2 millones. Vamos en los 232, pero ahí vamos pasito a pasito. Pero ya nos empiezan a ver más por YouTube, así que síganos por favor en la plataforma de YouTube para que sigamos creciendo esta comunidad, y en nuestras redes sociales de Instagram, Twitter y Facebook, ahí seguimos. Y también pues pueden donar. Por cierto, ya hay un botón que yo la otra vez vi, sobre todo en el celular, donde también pueden dar donaciones y suscripciones para este programa. Ya está activado
ya cumplimos con todas las normas que nos pide Facebook, entonces ahí pueden donar en ese botón, se pueden suscribir y pueden dar aportaciones en este programa en vivo o mensualmente también se reciben sus aportaciones. No sé si, por cierto, si vamos a tener el video de nuestros compañeros de Guadalajara. Nada más les queremos decir que los compañeros de fotógrafos de Guadalajara tuvieron una entrevista ayer en el programa de Eric Mesa de Fotoreporteros MX y bueno, ahí hablaron de una subasta en la cual también nos unimos Fotoreporteros MX para ayudarlos, porque es una subasta para compañeros fotógrafos que quedaron desempleados por el COVID, muchos salieron de los medios de comunicación, les cerraron los espacios, otros pues son freelance y pues no han tenido trabajo hasta ahorita y bueno, un compañero le robaron el equipo, entonces todos se pusieron de acuerdo para hacer esta subasta y entre todos recaudar dinero para poder unirse y tener este dinero para ayudarse mutuamente y bueno, pues vamos a pasar ese video de las fotografías que se van a subastar. Esto será el 30 de octubre en Guadalajara y será por el Facebook de Café de Reforma. Por cierto, toda la información está en Periodistas Unidos. Ahí pueden ver la convocatoria, la entrevista que hizo Eric Mesa y el streaming en donde será y este video que verán a continuación lo podrán también ver ahí. Entonces, nos vemos el próximo lunes y les dejamos este video de los compañeros de Guadalajara. Cuídense. Hasta lunes. Bye. Audio Jungle.